En esta ocasión, nos adentraremos en una polémica declaración emitida por un obispo en Perú que desafía directamente al Vaticano. El título de nuestro segmento de hoy es Reto Episcopal, el conflicto entre convicciones y directrices. El obispo Rafael Escudero López Brea, de la prelatura de Moyobamba, en la provincia homónima de Perú, ha desatado controversia al rechazar la sugerencia del Vaticano de bendecir a parejas homosexuales o en unión libre. En un escrito publicado el 2 de enero, el obispo expone sus razones para boicotear la declaración Fiducia Supplicans emitida por la Santa Sede el pasado 18 de noviembre y firmada por el Papa Francisco. La mencionada declaración aborda las bendiciones otorgadas a parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo. Es importante destacar que esta bendición no implica la convalidación oficial de su estatus ni altera la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. No obstante, el obispo y otros sacerdotes en México, Estados Unidos y España han expresado su negativa a seguirla. Para comprender mejor este conflicto, es fundamental explorar el contexto histórico y religioso que lo rodea. La declaración Fiducia Supplicans no impone esta bendición como obligatoria, pero sí la presenta como suficiente para guiar el discernimiento prudente y paternal de los ministros ordenados. La posición del obispo Escudero López Brea plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía de las jerarquías eclesiásticas locales frente a las directrices del Vaticano. ¿Hasta qué punto deben los líderes religiosos seguir las recomendaciones de la Santa Sede? Este desafío resuena en otros lugares del mundo, donde sacerdotes y religiosos han expresado opiniones similares. Para comprender mejor las razones detrás de esta negativa, es necesario revisar las palabras del obispo. En su escrito, Escudero López Brea argumenta que bendecir a parejas en situaciones irregulares va en contra de sus convicciones y de la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Su posición refleja el desafío constante entre la adaptación a los cambios sociales y la preservación de las tradiciones religiosas. Este rechazo también ha encontrado eco en otros líderes religiosos que comparten preocupaciones similares. La diversidad de opiniones dentro de la Iglesia no es nueva, pero cada expresión pública de desacuerdo abre un diálogo sobre la interpretación de la doctrina y su relación con la realidad contemporánea. La situación se complica aún más al considerar el papel del Papa Francisco, quien ha sido reconocido por su postura más progresista en comparación con sus predecesores. La declaración Fiducia Supplicans refleja un intento de equilibrar las demandas cambiantes de la sociedad con la preservación de los principios fundamentales de la Iglesia. En este contexto, nos encontramos con un enfrentamiento que trasciende las fronteras de Perú y se expande a México, Estados Unidos y España. La resistencia de diversos líderes religiosos a seguir la recomendación papal destaca la complejidad de las relaciones entre las autoridades eclesiásticas y la base de la Iglesia. Ante este panorama surge la pregunta: ¿es posible encontrar un equilibrio entre la adaptación a los cambios sociales y la preservación de las enseñanzas tradicionales? ¿Cómo influye la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia en su papel social y su relación con la sociedad contemporánea? Profundizaremos ahora en las razones adicionales que esgrime el prelado, así como en las repercusiones y apoyos que ha suscitado su postura. El obispo, al oponerse abiertamente a la recomendación papal, acusa a la declaración Fiducia Supplicans de generar un desconcierto sin precedentes. Según el medio Vida Nueva, su diócesis cuenta con 51 párrocos que, de seguir su prohibición, se verían obligados a abstenerse de bendecir a parejas en uniones homosexuales o en situación irregular. Este conflicto no se reduce a una mera diferencia de opiniones teológicas, sino que Escudero López Brea va más allá al afirmar que el texto avalado por el Papa Francisco daña la comunión de la Iglesia. La expresión de un desconcierto sin precedentes señala la magnitud del desafío que plantea ese obispo a las directrices de la Santa Sede.
En su defensa, el obispo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se establece que los actos homosexuales son desordenados y, sobre todo, contrarios a la ley natural. Este argumento revela la raíz de su rechazo basándose en interpretaciones doctrinales que han prevalecido a lo largo de los siglos. Según sus palabras, existen sacerdotes que han confundido al pueblo de Dios con la bendición indiscriminada de estas uniones objetivamente desordenadas y por lo tanto pecaminosas, incurriendo en horrendo sacrilegio. La referencia al horrendo sacrilegio refleja la gravedad que el obispo atribuye a estas bendiciones, planteando cuestionamientos éticos y teológicos en el corazón de la Iglesia. El obispo de Moyobamba, al rechazar la declaración Fiducia Supplicans, propone como alternativa seguir la praxis ininterrumpida de la Iglesia hasta la fecha. Esto implica que solo se bendecirán aquellas uniones que lo soliciten, excepto, y aquí radica la controversia, las parejas del mismo sexo o en situación irregular. Como solución, Escudero López Brea llama a la conversión, especialmente a aquellos que considera estar en situaciones de pecado. Estas situaciones, según su perspectiva, incluyen la convivencia fuera de un matrimonio canónicamente válido o la unión entre personas del mismo sexo. Este enfoque refleja una interpretación conservadora de la moral católica que sigue generando debate en el seno de la Iglesia. No está solo en ese desafío. Otros sacerdotes también se han unido a la petición de no plegarse a la declaración Fiducia Supplicans, entre ellos los sacerdotes españoles José Manuel Alonso Ampuero y Julio Alonso Ampuero, ambos de misión en Perú, José María Cabrero Abascal, ubicado en Toledo, y Antonio Dioufin Mora, en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Su unión a esta iniciativa demuestra que la resistencia a estas directrices no es un fenómeno aislado. Según información de la página Valores Religiosos, esta iniciativa ha captado el apoyo de varias consagradas y laicos de la diócesis de Cádiz, Toledo, Sevilla, Perú, México y Estados Unidos. A través de una plataforma de micromecenazgo, han solicitado la anulación de la citada declaración. Este movimiento revela una red de resistencia que trasciende las fronteras geográficas y demuestra la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia. Es crucial destacar que, en Perú, la realidad de la población LGBT no se limita a la esfera eclesiástica. Según la primera encuesta virtual para personas LGTB, realizada en 2017, el 56,5% de la población de esta comunidad siente temor de expresar su orientación sexual o identidad de género. El miedo a la discriminación o agresión se erige como el principal obstáculo para la plena expresión de su identidad. Este dato contextualiza aún más el conflicto, ya que la resistencia a bendecir a parejas del mismo sexo puede contribuir a la percepción de marginación y discriminación que enfrenta la comunidad LGBT en el país. Sin duda, el desafío planteado por el obispo Rafael Escudero López Brea no solo es una cuestión interna de la Iglesia Católica, sino que se entrelaza con dimensiones sociales y culturales. La diversidad de voces que se alzan en contra de la declaración Fiducia Supplicans revela la complejidad de encontrar un consenso en medio de tensiones éticas y doctrinales. Seguiremos informando.